Eric Tosar es un joven youtuber mexicano que reflexiona sobre varios temas en su videoblog personal, principalmente sobre cine y cultura. Eric cuenta con un extenso conocimiento de la historia mexicana y reflexiona con enorme acierto y completa libertad sobre ella y sobre cómo afecta a la actualidad. Algunos de sus vídeos son verdaderamente rompedores, una explosión de datos e ideas que impactan al cerebro del espectador y en ningún caso pueden dejarle indiferente. Y basta con ver el título del libro de Guillermo Marín, La primitiva y salvaje Europa, para darse cuenta que no están divulgando nada más. Ahora, pensar es siempre pensar en contra de alguien, citaba Gustavo Bueno, pero ¿contra quién estaría pensando México si pretende pensar contra España? Y el México de ahora es para él una nueva forma de colonización. Lo único válido para Marín es vivir la toltequidad. Y estos desplantes para mí no son otra cosa que otra manera de decir no me gusta ser mexicano. Nada nuevo. Pues no tenemos forma de entender sus filosofías. Si regresamos en el tiempo, les seríamos tan ajenos a ellos y extraños como para nosotros nos sería prácticamente imposible sentir orgullo por ser elegido para un sacrificio a un dios o asimismo comer carne humana, etcétera. El mexicano contemporáneo es mucho más parecido a un español de la península actualmente, como es abundantemente mucho más parecido a cualquier otro hispanoamericano, y aparentemente esto no se tolera. Y ellos dedicándose a divulgar la historia de México y que tienen algo de audiencia, ellos que pueden ser una alternativa, no nos cuentan cómo o qué fueron esos 300 años de México español. Tampoco la historia oficial, la SEP, etcétera, prácticamente los dejan esos 300 años abandonados, con tal de representarnos reducidamente como esclavos colonizados frente a unos opresores, donde colateralmente esta representación pues nos hace quedar como unos imbéciles. Y, o sea, ¿dónde está lo sensato de decir que hay una conspiración contra nosotros desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim? Y es que excusarse culpando un montón de cadáveres y decir que los españoles tienen la culpa de todo pues es simplemente incentivar la irresponsabilidad. Porque cuando hablan de la conquista se victimiza solo a un pueblo náhuatl, que es el mexica, cuando al hacer esto pues están invisibilizando la voluntad de los indígenas que querían destruir Tenochtitlán, que son entre otros Huexotzingas, Tlaxcaltecas, Cholultecas, Cempaltecas, Xochimilcos, incluso los mismos texcocanos. Asimismo, la nobleza indígena pasó a ser parte de la nobleza española también. Cuéntenos de la Orden de Santiago, a la cual solo pueden acceder nobles católicos que comprueben su pureza de sangre. Y para España, la pureza de sangre significaba no tener parentesco familiar con musulmanes o con judíos. Y la nobleza indígena, pues, calificaba para pertenecer a esta orden. Otro nombre es el de Nicolás de Montañés, indígena, descendiente de la realeza tolteca, hecho caballero de Santiago en 1551. Y tampoco jamás escuchamos que la descendencia de Moctezuma, quienes sean condes de Tultengo, desde 1766, se les sigue otorgando el título de grandeza de España, que es pues la máxima dignidad en la jerarquía de la nobleza española, solo por debajo del príncipe de Asturias, es decir, el heredero al trono de la corona de España. Pues también cuéntenos que los indígenas sí se quedaron con sus lenguas y que los españoles y anahuacos, hablando en las claves de Marín, oficializaron la gramática náhuatl, editada e impresa para el mundo en 1547. O sea, 40 años antes de que la lengua inglesa tuviera un libro de gramática y 26 años antes de que la gramática alemana. O sea, se les olvida contarnos que además de que Cuba pertenecía a Nueva España y era administrada desde la Ciudad de México, se nos encargó la construcción del Real Astillero de La Habana, donde durante el siglo XVIII se construyeron 64 barcos de guerra para la Armada Española y fue el astillero más importante de España, puesto que fue el que más entregó navíos a la Armada Española. Se construyeron 124 en total entre 1724 a 1802, incluyendo 49 navíos de línea y 5 navíos de primera clase, es decir, de más de 100 cañones, y 3 puentes, o sea, 3 pisos. Entre ellos, el famoso Santísima Trinidad, destruido en Trafalgar, y no aparece en nuestra historia que durante casi 3 siglos la Real Hacienda Mexicana presentaba excedentes fiscales, es decir, que México tenía exceso de dinero. Y citando nuevamente a Humboldt, él mismo menciona en sus ensayos de la Nueva España las 4 ciudades más impresionantes que habían sido fundadas por europeos, y esas incluye a la Ciudad de México. Y de hecho menciona que en el Imperio Español no había ninguna ciudad que se le comparara en monumentalidad. Entonces, ¿por qué no se nos cuenta de la tradición arquitectónica que ha habido en México, que hubo en la Nueva España? O sea, ¿dónde está Pedro de Arrieta, José Eduardo Herrera, José Miguel de Rivera Saravia, Miguel Custodio Durán, Iniesta Bejarano y Durán, que estos últimos dos son familia, y uno de los arquitectos más representativos de la Ciudad de México, Francisco Antonio de Guerrero y Torres? Y también, ¿dónde está la historia del Congreso de Cádiz, donde se firmó una constitución que pretendía
convertir a toda la España, europea y americana, en un país federal con una monarquía moderada y donde México tenía una de las mayores representaciones con 12 diputados para Nueva España. Y hablando de mexicanos notables, ¿dónde está la Enciclopedia de Mexicanos Notables publicada en 1755 por Juan José de Guiara y Eguren, que suman 2000 nombres de mexicanos indígenas, mestizos y blancos distinguidos en letras, ciencias y artes, llamada Biblioteca Mexicana? O sea, ¿y dónde están todos esos nombres? ¿Dónde está la puta historia de México? Y es que me parece indignante que los mexicanos solo tengan en la cabeza la idea de que México solo eran oro y esclavos, ¿no? Citando ahí a Iván Vélez. Y con estos ejemplos ya podríamos darnos una mejor idea de quiénes somos hasta ahora. Y perdón por el meme que voy a hacer, pero México tiene una cita con España. Y en estas instancias no habría manera de que un mexicano o cualquier hispanoamericano, entendiéndose de esta manera, tuviera vergüenza alguna de decir: yo fui parte de uno de los imperios más grandes que ha habido en el mundo. Y claro, para el caso de México, o sea, no obstante, con eso, nada menos que cuna de civilizaciones madre. Entonces, entendiéndonos de manera mucho más profunda, entonces sí, México, con absoluto placer, va a poder emborracharse bebiendo de su propia historia directamente, de esa botella de grandeza que representaron nuestras civilizaciones hoy extintas, así como encontrarse con que tiene 600 millones de hermanos de habla española desde Europa hasta Tierra de Fuego en Argentina. ¿Quieres generar orgullo a través de la enemistad con otros países? Aquí sí, muchísimo cuidado, porque regresando a la cita que hice al principio de Gustavo Bueno, cuando se piensa en contra de alguien, y aludiendo a la pregunta de contra quién estaría pensando México si piensa en contra de España, la respuesta es: México estaría pensando en contra de México. Hemos querido entrevistar a Eric, charlar con él sobre la historia y el presente de la que es la principal nación hispana por población. Hablamos con él sobre las narrativas historiográficas, sobre el sorprendente poder de la leyenda negra, sobre cómo se mantiene hoy día y sobre cómo afecta a la autopercepción de los propios mexicanos y entorpece su proyección hacia el futuro. Te animamos a que veas esta charla, que visites su canal y sobre todo que no te pierdas varios de esos vídeos verdaderamente imprescindibles que enlazamos en la descripción, de los que hacemos referencia en esta entrevista. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos la suerte de estar con Eric Tosar, un youtuber mexicano con un canal que está creciendo mucho y que cuando yo, por casualidad, caí en uno de sus vídeos, pues realmente me quedé muy impactado. Resultó un vídeo potentísimo, es además uno de los vídeos más vistos del canal, cercano a las 100.000 reproducciones, que se titula España es lo peor que le pasó a México. Y un vídeo que deja, creo, verdaderamente en shock y que solamente por ese vídeo creo que ya merecía la pena hacer la entrevista con Eric. Bienvenido, Eric. Encantado de que estés con nosotros. Súper gracias. Muchísimas gracias por tenerme aquí en este canal, que de hecho yo estoy suscrito a este canal desde hace mucho tiempo ya. Entonces, sí, no lo sabía, me alegra mucho saber eso, Eric. Ok, es que sí, o sea, estaba atraído por el contenido, entonces ya tenía yo la suscripción, así que estoy súper honrado y súper agradecido que me tengan por aquí también. Pues yo estoy honrado por esas palabras porque, como te decía, tu vídeo me impactó por muchos aspectos, pero por la seriedad de los datos históricos que aportas es uno de ellos y me alegra que te interese lo que decimos en el canal. Pero cuéntanos un poco, cuéntanos un poco sobre ti. Tú, los espectadores ya han visto que eres mexicano por tu acento, pero creo que vives en Morelia, la antigua Valladolid. Sí. ¿Y por qué te decidiste abrir un canal de YouTube? ¿Qué temas tratas en tu canal? Porque no es exclusivamente de historia. Uh-huh. La cosa y la idea principal de abrir el canal era que principalmente quería hablar de cine. Esa era. Entonces, la cuestión iba en que trataba yo de hacer o la intención era hacer una crítica de cine que ofreciéndola como una alternativa al review como tal. Es decir, pues sí, podré meter algo de humor, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero si hubiera, el punto era que tuviera mucho más seriedad la criba, la crítica, la reflexión como tal, que parte de mi filosofía de crítica es precisamente reflexionar la película, categorizar sus partes y entregar una lectura. Entonces dije, pues
quiero hacer eso, en contra o frente a los reviews, ¿no? Que, por ejemplo, hay mucho canal de reviewers famosos, como por ejemplo es el caso de, pienso en Gaby Mesa, ¿no? Fuera de foco. Otro sería Christoph. Christoph. Todo este tipo de canales de cine que son principalmente eso, revistas, y yo lo que quería hacer era como tal crítica. Entonces por ahí empecé. Sin embargo, dije, bueno, voy a tener una sección en el canal que se llame Nadie me preguntó, pero igual voy a abrir el hocico y es exactamente, exactamente lo que hago. Me hace gracia esa frase, me hace gracia esa frase. Es curioso. ¿Pero te dedicas al cine profesionalmente? No. Estudié. Porque Ajá. la calidad de edición de tus vídeos es muy buena, por eso pensaba que quizá también te dedicabas al vídeo. Ok. A la cinematografía, perdona. Sí, no, bueno, muchas gracias por, por decir que tengo buena edición, porque por ejemplo hay un canal español que se llama Cine Materialismo, es muy buen canal, pero ellos mismos dicen, tenemos 2000 seguidores y yo creo que ya nos están sobrando. Y la calidad de ese canal es wow, dije, no lo puedo creer. Entonces me siento un poco como abajo en calidad, pero muchas gracias por la apreciación. Y entiendo que, pues, hablando de cine, inevitablemente, en algunos casos se acaba hablando de historia en México. Absolutamente. Ya me ha pasado varias veces. En el caso, hay una película, un documental, más bien es una miniserie documental del director Raoul Peck, haitiano, que se llama Exterminad a todos los salvajes. Entonces, bueno, me senté a verla pues, de HBO y empecé a ver un desastre la miniserie. Entonces dije, esto va para video. Entonces, las coordenadas desde donde despliego la crítica de esa miniserie son, pues claro, históricas. Entonces, un tanto de humor, un tanto del estilo que quisiera proponer, bla, 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 y hacemos ahí la crítica de esa miniserie, que es verdaderamente un desastre. Es, es una obra artística, no es un documento histórico, y me parece que la función del So- crítico o transductor tiene que ser precisamente eso, abrir, No, mm, no una puerta. conozco, Sí, disculpa, no conozco esa serie. Mi pregunta es, ¿habla sobre el mundo español o sobre el mundo anglosajón? ambos. En realidad, lo que intentó hacer Raúl Peck es criticar el colonialismo europeo como tal. Ujú. Sí, Y, entonces, y- y no hará muchas diferencias, ¿no? Como eh, suele pasar. sí, no, toma holísticamente Europa como si fuera una sola unidad y pum, dice, sí, los Cuando el, blancos son malos, chao, sí. Y cuando no tiene absolutamente nada que ver el fenómeno de hispanización con lo que hizo Inglaterra otras potencias. Pero bueno, sí, es cierto que tienes muchos vídeos sobre cine y muy interesantes relacionados con historia. Hace poco hiciste uno sobre Harry Potter, Sí, súper curioso y con una revisión histórica, gracioso, interesante. Y sí, también uno sobre la polémica que se generó con ese actor de éxito mexicano, Tenoch Huerta, sí. también súper interesante. Y bueno, pero la verdad que, como te decía, me encantó ese vídeo sobre España es lo peor que le pasó a México. Y déjame que haga unas loas sobre tu canal en general y sobre ese vídeo en particular que, como te decía, me parece una bomba. Hablas con total libertad, sin el menor complejo. Tienes la virtud de concentrar en unas frases que yo cuando las decía, esta frase en sí misma es explosiva y tiene un potencial brutal. Y más dicha por una persona desde México, ¿no? Me parece especialmente importante que sea pues, un propio mexicano el que diga estas cosas, ¿no? Sí. Luego aportas una cantidad de datos históricos con las fuentes detalladas en tu vídeo en texto, que es, bueno, pues estereografía de lo más serio. E incluso, ya te decía, en las imágenes, por ejemplo, en ese vídeo hay un momento en el que muestras pequeños pantallazos de obras arquitectónicas virreinales en México, que ya Sí. solamente ver eso es impresionante, es impresionante, es que eso ya revela tanto, ¿no? Y bueno, y porque te centras a hablar de lo que me parece que son los grandes problemas de México, que es pues, eso, la interpretación de su historia, su identidad, cómo se perciben los mexicanos a sí mismos, ¿no? Mm. Y,
Bueno, y entonces ese vídeo lo que hace es, si no me equivoco, es como reaccionar a una conversación que tiene pues, un youtuber con un historiador mexicano. Y ese historiador mexicano dice que la solución de los problemas de México son volver a la toltequidad. Sí. Entonces, esto suena verdaderamente sorprendente, Sí. pero bueno, nadie mejor que tú para explicarnos qué se entiende por la toltequidad y qué predica esta corriente, estos historiadores, esta historiografía actualmente en México. Sí, principalmente yo me refería a ese escritor, a Guillermo Marín, como, no como historiador, porque no me parece que lo sea, me refería a él como un aficionado a la historia. Entonces, creo que eso es lo que es. Y bueno, la toltequidad, que es complicada la toltequidad, pero vamos, que es el producto cultural de Mesoamérica, principalmente, claro, previo antes de la llegada de España. Entonces, de entrada, tolteca, la palabra tolteca, o sea, puede significar artista o sabio, y mm, tolteca también puede ser utilizado para describir a los pobladores de Toyán o Tolán en lo que es Hidalgo. Así que a ellos se les denomina toltecas. Sin embargo, se considera que es un error. Hubo una juntada en 1941 de un par de antropólogos donde decidieron poner ese nombre a los habitantes de Toyán. En realidad no sabemos cómo se autodenominaban ellos. Entonces, bueno, pero como tal, toltequidad es la manera en náhuatl de apuntar al sabio, a la sabiduría. Entonces, esto es un constructo de sabidurías hechas en el SEM Anahuac, es decir, en el centro de la República Mexicana, lo que es el altiplano, que incluye, por supuesto, organización, artes, urbanización, escritura, claro, lengua. Y bueno, el SEM Anahuac, los anahuacas, sería sí, eso, el nombre del altiplano mexicano en el centro del país. Pero Entonces, incluso previo al dominio de los mexicas. sí, incluso, sí, aparentemente tiene que ser así, el Samanahuac es el Es nombre, que sí. Sí, entonces, esto de la Toltecatl es un formato civilizatorio que incluye filosofía como tal. Entonces, bueno, se le llama filosofía. Miguel León Portilla tiene un libro que es precisamente Filosofía Náhuatl, estudiada desde sus fuentes, es el nombre del libro, y tuvo críticas respecto a que no podía llamar o no podía denominar filosofía a, a este tipo de corrientes de pensamiento de los anahuacas, sí, sí. Entonces, pero de todas formas, vamos a dejarlo en filosofía que lo incluye. Entonces, la toltequidad es este núcleo ético mítico desplegado, incluso se dice que previo a los olmecas, hasta sus últimas manifestaciones que son dentro de la Triple Alianza encabezada por los mexicas. Claro que liga la religión completamente y es una cosmovisión del mundo, que se dio siglo tras siglo tras siglo, o sea, heredado completamente. suena un Este, poco como una vuelta al mito del buen salvaje, ¿no? No sé de qué forma en el México actual pues, el regreso a esa perspectiva civilizatoria pues puede aportar, ¿no? Suena a, bueno, todo... y esto lo resumes en algunas de tus frases realmente contundentes en el vídeo, es no me gusta ser mexicano. Podemos entender que no guste ser mexicano pues por la renta per cápita, por los problemas, inseguridad, etcétera. Hablo desde fuera y quiero ser muy cuidadoso con lo que digo. Y entonces, como no me gusta ser mexicano, pues recurro a esta idea de un pasado prístino, maravilloso, al mito del buen salvaje, y eso es lo que me gustaría recuperar, ¿no? ¿Es algo uh, así? bueno, aparentemente sí, ya cuando se, se centran en esto de regresar a la toltequidad es porque se dice, o sea, se dice claramente, y uno de los que lo sostiene, por supuesto, es Guillermo Marín, es que todo era paz y superarmonía previo a. Entonces hay que voltear a ver otra vez a la toltequidad y regresar a eso. Pero, a ver,
respecto a la toltequidad, yo no desaliento a nadie en México, incluso Guatemala, porque hasta allá tiene sus extensiones la toltequidad, a que conozcan la toltequidad, es decir, se divulga a través de las academias, de manera académica, se divulga y se tiene que conocer, sí se tiene que conocer, pero el simple hecho de pensar en volver a la toltequidad es de alguna manera absurdo, porque, a ver, sí, le llamamos filosofía. Esta es prácticamente, y de hecho esta filosofía se dice que no se puede homologar con corrientes filosóficas occidentales. Sin embargo, si nos vamos a esta filosofía, es sumamente difícil, o no sé por qué no se les ocurre a todos los indigenistas o Guillermo Marín o todos los que sean estos seguidores de la toltequidad y que quieren regresar a ella, no sé cómo no se les ocurre que los tiempos contemporáneos en los que estamos ahora, justamente los mexicanos ya contemporáneos, eh, estos tiempos exigen otro tipo de filosofías. Es decir, por ejemplo, la toltequidad no es un sistema filosófico. De hecho, se dice claramente que no es racional. Es más bien una especie de metafísica. Entonces, no habría manera de que la toltequidad pudiera ofrecer herramientas para un México contemporáneo, como lo puede hacer cierto tipo de sistemas filosóficos. Y es más, tengo que mencionarlo, eh, la, simple, la simple definición de izquierda, traída, por ejemplo, vista desde Gustavo Bueno, son proyectos políticos definidos respecto al Estado, que son ratio universalistas, holísticos atómicos. Esa es la definición de izquierda. Es decir, desde las izquierdas que que aparecen en 1789, exigen una visiones racionales de lo que se va a hacer. Y se tiene que pensar así porque ¿qué vamos a hacer con teoría económica, teoría política? Todo este tipo de cosas. Se exigen sistemas racionalistas. Entonces, pensar en volver a la toltequidad es simplemente, pues, no sé, una manera espiritualista de tratar de resolver cierto tipo de problemas. Entonces, de alguna manera es a veces infantil, pero ciertamente es eso, no es racional. No es racional pensar en volver a la toltequidad de esa manera. Hoy hablabas de Gustavo Bueno y esto también es una de las cosas que me sorprendió en el vídeo, pues que la filosofía de Gustavo Bueno llegara hasta México. No, sí. ¿Cómo te ha influido? Entiendo que esto pues, ha sido gracias a las redes sociales, que pues, la Fundación Gustavo Bueno es activa y la verdad que hay muchos de seguidores suyos, de su pensamiento, trabajando sobre la historia, se me ocurre Iván Vélez y muchos otros. Sí. ¿Y cómo es que llegó a influenciarte? La verdad sí, fue por internet me ha ofrecido ciertas soluciones a través de Gustavo Bueno, porque lo que contaba con Eric Cárdenas, ¿no? Yo lo primero que quise hacer en mi canal fue hacer una crítica artística respecto a si la tauromaquia es arte o no. Entonces dije, vamos, lo que salga, pero quiero revisar material, Una etcétera. reflexión. Sí, tirar una reflexión y lo que salga. Si no es, explicamos por qué no es. Si es, explicamos por qué es en contra de lo que sea, pero la quiero tener. Entonces, lo primero que hacen es me avientan el animal divino, ¿no? Y a Gustavo Bueno. Y yo, ok, va. Y este señor está interesante. Y después el mismo algoritmo me lanzó esta charla de España de 1998, de Gustavo Bueno, donde mencionó directamente que el catolicismo es la religión más racional. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo va a ser la más racional si es pura basura? ¡Ah! Y no lo podía entender, no lo podía creer. Y dije, ¿quién demonios es Gustavo? Bueno, ok, vamos a meternos a ver qué es. Y dije, ok. Entonces ahí dije, Eric, no hables, no abras el hocico sin saber. Abre el hocico si quieres, sin que te pregunten, pero no sin saber, porfi. Entonces ya me empecé a adentrar sí, en la filosofía de Gustavo Bueno y tiene de todo. Hay mucho espacio para jugar, incluso teoría estética, que también ya la estoy manejando más precisamente para el cine, a través de uno de sus discípulos, Aicats Ruiz de Vergara, quien también le da por ahí. Entonces dije, wow, me sirve mucho de referencia. Me sirve mucho de referencia que haya conferencias de ellos diciendo en qué textos está, porque yo no tengo ayuda, no tengo profesores buenianos,
que me puedan orientar. Entonces, a través de esas conferencias es donde digo, ok, en tal texto va a estar, vamos a ver qué show. Así es Muy como saqué a interesante. Gustavo Bueno, sí. Muy interesante. Y una de las frases más conocidas de Gustavo Bueno es lo de pensar es pensar contra algo, Sí, contra alguien, ¿no? sí, sí. Y bueno, hablábamos antes, pues eso, y creo que pues, en México, como de todos los países hispanoamericanos, pues tienen que reconciliar y estar orgullosos tanto de su raíz indígena, autóctona, como de su raíz hispana. Sí. Y siempre pues, queda la pregunta de cuando, por ejemplo, Marín, este escritor, historiador, pues, hace reflexiones a favor de la toltequidad, pero a la vez pues parece que tenía un libro hablando de la primitiva y salvaje Europa Sí. y parece que siempre defender una raíz, pues para muchas personas es atacar a la otra, ¿no? ¿Hasta qué punto se ataca a lo hispano? ¿Hasta qué punto pues estas ramas que defienden la toltequidad y otras, ¿no? Pues que tratan de recuperar el pasado mexica y exclusivamente fijarse en él, pues atacan la raíz hispana. Um, de hecho, no necesita gran ayuda una leyenda negra antiespañola. La misma gente se encarga de hacerlo. Es decir, en cada reunión familiar, en cada reunión de amigos, en cualquier salón de clases, cualquier profesor va a votar una tontería de aquellas que está completamente asumida y no le cae de raro a nadie, porque todos lo asumen como una completa verdad. Me parece súper interesante, pero ¿como qué tipo de frases? ¿Como pues los españoles que se llevaron el oro y por eso somos pobres? ¿O qué tipo de Sí, sí, frases? ¿O qué sí, tipo vaya frase. de...? Sí, va a haber mucho esta frase del saqueo. Siempre vas a Sí, escuchar el saqueo. Sí, no, esto, y el saqueo. Siempre han saqueado a México. Sí, desde la llegada de los españoles, el saqueo. Sí, ugh, come on. es como una victimización de México en la historia y que se pone como ejemplo ya los españoles, entiendo. ¿Es así? Sí, y de hecho ya ni siquiera, bueno, claro que es una victimización, pero ya ni siquiera se procesa que sea una victimización, es decir, está asumida completamente como una verdad. Era lo que mencionábamos en la otra charla, y yo lo decía, quien sea que esté hablando de saqueo todavía está completamente fuera de la jugada, o sea, tiene completamente perdido los datos, y eso, por eso recomiendo el libro que se llama Los situados coloniales del siglo XVIII, el secreto del Imperio Español, donde está completamente descartado lo de los saqueos y más bien el debate de los historiadores como tal, nada conocido por la gente. El debate está en precisamente cómo rayos hacía el Imperio Español para transmitirse dinero a través de estas cajas emisoras y receptoras que menciona el libro. Entonces, es súper interesante ver más bien cómo se sostiene el Imperio Español durante 300 años, cómo Madrid no tiene mucho que ver con emitir dinero o que le emitan dinero, y mucho menos en el siglo XVIII, sino más bien cómo se hacen las negociaciones internamente entre por ejemplo, digamos, adentro de Nueva España, y ver que a veces, bueno, yo lo mencioné en el video Sí, mi video estrella, yo lo mencioné, que está el quinto del rey, pero el quinto del rey es una manera casi genérica de decirlo, es muchísimo más complejo que eso, resulta a través de este libro, es decir, y también lo mencionaba en la otra charla, exponen ahí 13 tasas de impuestos. Es decir, que todas esas tasas están pactadas para que, negociadas, porque no todas las regiones pueden pagar lo mismo. Entonces, no es nada más como el quinto del rey. Es mucho más específico, es todavía mucho más estructurado y apenas se están dando cuenta de cómo era la estructura del Imperio Español. Entonces, el saqueo y todo esto, que es una frase clásica que sacará todo mundo, también la del genocidio, pero esto del saqueo está completamente descartado, estás fuera de la jugada si estás hablando de saqueo, no tienes idea de qué estás hablando, más bien la cosa es cómo negociábamos. Pero regresando a la pregunta, otra es el genocidio. Eso el me encanta. genocidio. Sí, sí, yo, siguen sosteniendo esto del genocidio, así, ok. Y tú les dices, oye, pero
pues hasta necesitarías tantos españoles, mujeres y niños españoles que estuvieran masacrando a tantas personas para que te den los números que me estás diciendo, y de todas formas te dicen, sí, pero trajeron las enfermedades. Ok, búscale 500 pies al gato, pero manténme esa narrativa de que España es lo peor que le pasó a México. Madre mía, es que, no sé, hace poco he participado en la redacción de un libro y yo me encargué de la redacción del capítulo sobre hospitales y es alucinante ver lo que se hizo y que, por ejemplo, en el siglo XVI España construyó 350 hospitales en América, 220 de ellos en Nueva España, ¿no? En el siglo XVI. Los ingleses, el primer hospital que hacen es en Nueva York, 150 años más tarde, 1660 y algo, y solamente atendía a marineros y soldados. Era un hospital fundado por la Compañía de las Indias Orientales. Ahora mismo pienso en el Hospital de San José de los Naturales en México ciudad, con 300, 400 camas y que pues trató la epidemia de sarampión de la década de 1530, ¿no? Entonces, o sea, me entristece tanto que no se sepan unas cosas y que, en cambio, pues se dé credibilidad a lo que ya los meros ojos deberían negar, ¿no? Porque simplemente ver pues, que el porcentaje de gente, de población con genes indígenas en México es, no sé, el 70-80%, ¿no? Sí, sí. Y las realidades, ¿no? Porque, no sé, no se sabe que... Mira, una pregunta que te hago. Cortés está enterrado en el Hospital de Jesús, un hospital que él mismo fundó en 1524, que hoy día sigue vigente. Entonces, entiendo que esas cosas ni se saben, ni nadie las cuenta, y porque ya son hechos como, Cortés fundó un hospital y que todavía sigue vigente, y un hospital en el que se trataban a los indígenas. Es que eso me parece que choca frontalmente con la idea de genocidio, ¿no? Sí, Cortés está enterrado en una iglesia cerca. Sí, sí. Es la capilla del hospital de Ajá. Jesús. Sí, claro, la gente desconoce el dato. Y de todas formas, yo recuerdo haber escuchado también, bueno, leído debates, ¿no? En comentarios acerca del hospital fundado por Cortés. E inmediatamente es lo mismo a lo que vuelvo. O sea, inmediatamente van a decir o a buscar esos 500 pies al gato. Entonces te tiran esto de, sí, pero estaban divididos los indígenas. O sea, los españoles estaban acá y los indígenas estaban separados porque pues les daban asco. O sea, sí tenían el hospital, pero pues estaban separados. Oh, come on. Sí, Es justo al revés. En 1511, Fernando el Católico promulga una cédula en la que dice que se tratan en los mismos hospitales a cristianos, es decir, todos. españoles y a indígenas. O sea, es que, bueno, pues todas estas cosas tenemos que esforzarnos en darlas a conocer porque o sea, la leyenda negra es una realidad y es una realidad potentísima, como estamos viendo, y no solo porque ya haya automatismos que la perpetúan, sino porque se Sí. sigue emitiendo información. Entonces, bueno, pues los divulgadores creo que tenemos que hacer esta labor, porque, bueno, me parece muy, muy negativo, pero para la propia identidad mexicana, ¿no? Entonces, bueno, hay que basar en la verdad. Y bueno, pues aquí tampoco vamos a crear una leyenda rosa y habrá habido muchos abusos, muchos excesos, pero creo que hay que hacer la lectura correcta bueno, de lo que sucedió, ¿no? Sí, sí, sí. Completamente. De hecho, yo también lo mencioné en el video de Tenoch Huerta, a través de, porque lo primero que empiezo a hacer con este video de Tenoch Huerta es desmontar justo la mentira que tira ahí enseguida en su programa, esto de la Puedes creación hacer del pueblo. un resumen de esa polémica porque llega un poquito a España, pero es muy posible que muchos espectadores españoles o hispanoamericanos no la conozcan. La polémica, la de, bueno, y hay varias, la última, la última es la que están estas recientes acusaciones que tiene de acoso. Y otras polémicas, bueno, es que está metido no es una especie de chiringuito, la verdad no sé qué sea, que se llama Poder Prieto, que son antirracistas. Entonces, ha metido las manos en varios lugares, Tenoch Huerta. Entonces,
No me acuerdo En qué tu otros. vídeo criticabas una que él decía una serie de, bueno, no, mentiras, Ah, supongo que por desconocimiento, sobre la fundación de Puebla, ¿no? La ciudad de Puebla. exacto, eso no fue polémica. Es que está completamente asumido. Yo agarré la porción porque pues, estaba revisando los materiales de Tenoch Huerta y dije, no te la puedo creer. O sea, No, decía una cantidad de cosas que, claro, si no tienes información y te lo crees, que supongo que es el 99% de los mexicanos que lo escuchan, decía algo así, creo recordar, como que la ciudad de Puebla pues estaba prohibido que los indígenas y mestizos pasaran por allí y que se llamaba Puebla de Los Ángeles porque Los Ángeles era por los españoles que son blanquitos exacto. y bueno, una ridiculez Sí, que, bueno, casi, bueno, la primera parte a lo mejor puedo entender que alguien la crea. La segunda es como, pero ¿de verdad alguien esto le puede dar credibilidad? claro, entonces ahí es exactamente donde entro y tengo que aclarar quién es Julián Garcés, Fray Toribio de Benavente, cómo están involucrados, de dónde sale el nombre de Puebla, Puebla de Los Ángeles. Este, y precisamente, o sea, esa fue la cosa, que no fue ninguna polémica. Y O sea, nadie dio respuesta a eso más que tú. no, sí, exacto. Yo fui el único que agarré la porción y desplegué el resto del video. Y más adelante en el video digo, claro, y dejé la bibliografía en el video también para sellar el argumento que yo estaba Sí, sí, dando. sí. Y también en el video dije, ahí está, aparentemente por lo que se ve, la leyenda negra nace todos los días. Es decir, tú agarras y haces historia espontánea, ¡pum! Ahí está. No, sí, o sea, pues Puebla de Los Ángeles porque pues ellos son ángeles porque son blanquitos. Así, come on, come No, on. y luego que hay gente que se ríe de la leyenda negra y dice que la leyenda negra no existe. Se me viene César Vidal, por ejemplo, que lo repite constantemente, este Ah, historiador que tendrá algunas virtudes, pero que es totalmente sesgado. O sí, sea, sí, uff, lo Vidal. que hay que aguantar con que la leyenda negra no existe es una realidad palpable, diaria y que contribuye a lo que hace 500 años, para lo que hace 500 años se creó, que es pues, mantener dividida a la comunidad hispana y con un sentimiento de repulsa hacia sí misma. Sí, exacto. Y de hecho, nuevamente, o sea, esto de la leyenda negra no necesariamente quiere decir que los que ya nos estamos, todos los que se han estado aventando en contra de la leyenda negra, no necesariamente es como una, porque todos lo creen, o sea, todos lo dicen, que se tiene una idealización imperialista, colonialista, y que a veces queremos exaltar la parte hispana y que los hispanistas, porque así los llaman, ¿no? O sea, yo no utilizo mucho esa distinción, el término hispanista, porque esos son los filólogos, historiadores. Uh Este, -huh. entonces, siempre se tilda a los que defendemos a veces esto como imperialistas, colonialistas, que queremos sentirnos blancos, que somos whitexicans, que es un término muy de moda actualmente. Y no, o sea, yo principalmente, por ejemplo, los videos que hago, si están dirigidos a esto, son videos en función de México, no, ni siquiera de España. O sea, en el video de México es lo peor que le pasó a España, la mayoría de la audiencia es española. A los mexicanos no les interesó, no les llegó, el algoritmo no ayuda o lo que sea. ¿Ah, sí? Pero ¿Ah, sí? sí, Bueno, eso es una pena, eso es una pena. sí, sí, sí. La estadística me dice, mira, la población que vio este video es casi todas de España. Y yo, uff, no puede ser. Y yo lo hago por México, o sea, así de Sí, sí. reacciona, es decir, no te metas en la idea de que los prehispánicos son este buen salvaje y más bien sal a conocer que son de esos 300 años potentísimos de Nueva España o México, sal a conocerlos porque estás enclaustrado en ese buen salvaje donde al final terminan diciendo, oh, quiero regresar a ser mexica porque todo era mejor cuando éramos mexicas todos y se atribuyen ellos mismos decir, soy mexica o somos estos o nos conquistaron como si ellos fueran o pertenecieran directamente, en línea directa a esos mexicas. Eso es lo mismo que digo en el video, así de, para ellos les serías tan ajeno como para ti ahorita sería un poco alarmante que te eligieran para un sacrificio humano, es decir, no puedes entender esas filosofías, no eres un mexica, no eres prehispánico, se acabó, y la gente que es indígena actualmente, que está en esas comunidades, que aquí las tenemos cerca, en Michoacán, purépechas,
si siguen siendo purépechas, están completamente permeados también de estos 500 años de historia. Entonces, para eso lo hago. Entonces, no es precisamente, uy, este tiene aspiraciones franquistas, pues vete a vivir a España. No, no. Madre mía, madre mía. Sí, es solo entender, interpretar de una forma positiva pues, esa mitad del pasado hispano. En fin, Sí. sí, también en tu charla con Eric Cárdenas, muy interesante, pues hablabais un poco sobre cómo se enseña pues, esta parte de la historia. Y bueno, me preguntaba yo también, porque parece que hay cierta, como decías, transferencia de culpa del malestar actual de Sí. México hacia el origen hispano, y me pregunto si esa transferencia también se hace hacia el mundo anglosajón, porque hay momentos clave en la historia de México en la que los grandes causantes de los males vienen del norte, son los anglosajones, sin ir más lejos, pues el Tratado Guadalupe Hidalgo. Entonces, me pregunto cómo se explica, bueno, además de la parte española en la historiografía oficial en el colegio, cómo se explica esa parte pues, de la guerra mexicano-estadounidense y el Tratado Guadalupe Hidalgo con las Sí. consecuencias tan desastrosas, eso sí que tiene, que es la pérdida de la mitad del territorio, ¿no? Sí, la cosa va así. Eh, no se le culpa tanto a los Estados Unidos, sino se culpa más bien la incompetencia de Santana, del presidente. Él es el culpable. Santana es un idiota, es de lo peor también. Entonces, no es tanto los Estados Unidos, es decir, los Estados Unidos se les admira probablemente por listos poderosos, Esto es sorprendente lo que me dices, sí, ¿no? Esto es sí. sorprendente y bueno, al final yo creo que hace entender al final de dónde vienen los vientos, ¿no? Porque, Exactamente. Sí, y bueno, a ver, también tengo que marcar aquí esta parte. Yo estuve, por ejemplo, en Estados Unidos viviendo cuando yo tenía como 6 años. Entonces me tocó ujú, empezar a ir a la primaria ahí. Este, Me tocó ir a la primaria y desde primaria a ellos les empiezan a enseñar historia, historia, o sea, cómo llegan los ingleses a las costas. Este, y no hay es como una leyenda dorada, la que les pues, cuentan a no, no, ellos. absolutamente. Ellos Sí, son colonos, por sí, supuesto, que vienen con las mejores intenciones y bueno, y ya lo que da risa es lo del Día de Acción de Gracias, ¿no? Que acogen a los indígenas y sí, les enseñan a cómo se hacen palomitas de maíz. Es que es una broma, es un cuento de Disney. O sea, sí, y por supuesto, lo de que no dejan a un indígena vivo, es que es eh, alucinante todo, es alucinante todo. Es propaganda pero sin el menor reparo, ellos hacia adentro y obviamente también hacia afuera y bueno, las consecuencias son las que comentabas, ¿no? Que incluso hasta, o sea, cuando roban de la forma más indecente, porque es que, bueno, y todo lo que pasa en Texas y en la California previo a la guerra sí, mexicano-estadounidense, sí. pues ya da a entender lo que se está buscando, que es arrebatar el territorio. Y que encima eso pues no se vea de forma negativa entre la población mexicana, pues es llamativo, ¿no? Sí, es decir, sí, la pérdida se toma, pues, sí, obviamente se dice, pues nos robaron el territorio, ¿no? Pero está más acusada la incompetencia mexicana antes que una depredación. Antes que una depredación es sorprendente, es Sí, llamativo. sí, sí. Y sobre los 300 años de participación en el Imperio Español, comentabais que en esa charla que no es tanto los libros de texto que a lo mejor dan una visión pues, medianamente objetiva, sino seguramente es a través de los propios profesores que sin querer, de los automatismos que ellos participan, ¿no? Pues una interpretación totalmente sesgada, pues la acaban transmitiendo a los alumnos. ¿Es así? Exactamente, exactamente es eso. Y, por ejemplo, se cuenta la conquista, tiramos a los tlaxcaltecas, ellos no importan, Ixtlilxóchitl no cuenta, son los españoles los que hacen la toma de Tenochtitlán. Y cuando se empieza a hablar del comienzo de la Nueva España, es los españoles
comenzaron la encomienda, que es un sistema casi esclavista donde hay que poner a trabajar a los indígenas. Claro, dejamos fuera a los encomenderos indígenas, encomenderos incluso negros africanos, también se les deja fuera, no se cuenta esa parte. Olvidémonos, jamás vas a escuchar que Juan Pablo de Carrión se lanza a las Filipinas con tlaxcaltecas, por ejemplo, que esa anécdota me encanta. Sí, sí. Sí, olvídate de que los tlaxcaltecas sean tomados como que conquistadores, en absoluto, ¿no? Ellos son, pues se asume que son también de las personas violentadas y aplastadas por los españoles. Sí, o sea, Sí, ahí por ahí empieza. en tu vídeo mencionas un caso realmente espectacular que yo no conocía, que creo que se le había dado la Cruz de Santiago y tenía 50 arcabuceros, un tlaxcalteca, no recuerdo el nombre, 50 arcabuceros a su Sí, disposición como conquistador. sí, sí. Llamativo, sí. Sí, Chicalcachimitl, es Valerio de la Cruz, a ver si no lo estoy Valerio de la Cruz, confundiendo. exacto, sí, Sí. sí, sí. A ver si no lo estoy confundiendo, pero sí, sí, efectivamente, o sea, ya formando parte, ¿no? Es que ellos son el imperio el ejército español también, entonces jamás te lo van a decir en la historia, así, jamás lo van a cribar, así de, mira, el ejército español está conformado por estas porciones, entonces no te lo van a decir así, te dicen, no, los españoles hicieron la conquista de aquí para allá, ¿no? Contra los chichimecas en Querétaro, que es el caso de Xicacachimitl. Este, sí, entonces, no, todos los 300 años de Nueva España son todos un asco y ya llegamos así como que, los profesores son así de, por fin vamos a llegar y este es Morelos, este es Hidalgo y ya nos vamos a quitar de encima a los españoles, ¿no? Qué desastre, qué desastre. Y en la historiografía actual, porque, no sé, quiero creer que no es solo lo que me recomienda, a mí YouTube sí que veo bastantes historiadores mexicanos actuales, da la sensación de que hay una corriente que trata de tener una visión mucho más objetiva y explicando pues, la complejidad de lo que fue la Nueva España, el México virreinal. Sí, Pues no sé, se me vienen Úrsula Camba y sí, realmente muchos otros. sí. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el panorama actual en México sobre la historiografía? ¿Hay como dos corrientes diferenciadas o varias o no? Realmente esa corriente es muy minoritaria y la gran mayoría se centra en recuperar y en privilegiar el pasado mexica. No, es muy buena pregunta porque está rarísimo, por como yo lo veo. Y sí es cierto, o sea, por ejemplo, a través de estas conferencias que dan profesores salidos del Colegio de México, Sí. hay otras instituciones diversas, pero sí es cierto, es decir, o sea, yo puedo pensar en eh, Solange Alberro, por ejemplo, Ujú. en Gonzalo Aispuru, que es Sí, 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 sí. La profesora eh, Gonzalo. Ajá, la profesora Pilar Gonzalo Aispuru, que es española, mexicana ya, también del Colegio de Sí, México. lleva no sé cuántas décadas viviendo en México, sí, Sí, sí. sí, 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 recomiendo el libro de la Sociedad Novohispana. Ahí se dan cuenta de, un montón de cosas. ¿Quién está también? Guadalupe Jiménez Codinach, Ángeles González Gamio. O sea, hay mucha gente, Margarita Menegús, claro, también. Margarita Menegús está un tanto alrededor de la nobleza, las noblezas indígenas sintiéndose españolas. De eso va Menegús. Entonces, como que el gremio de los historiadores está sumamente eh, riguroso ahorita, desplegando cosas que tiran la leyenda negra, pero así. Sin embargo, el resto de la población está completamente aislada de esto, enajenada de alguna manera, perpetuando cada vez que hablan de historia estas leyendas negras. Entonces, los historiadores los veo, wow, los veo en esa movida. Y al resto de la población, eh, el resto de la población son los que se encargan, son los que nos encargamos de mantener la leyenda negra. No necesita ayuda esa leyenda negra, está rodando sola. Y probablemente una figura potente sería Paco Ignacio Taibo II. Ajá. Um, Sí, sí, que sí. sí, Lo Taibo conozco. II que está a cargo el Fondo de Cultura ahorita en México. Entonces, bueno, él siendo asturiano, es completamente, tiene un espíritu revolucionario
el señor, es buen historiador, sin embargo, siempre va a ir en contra de lo que sea corona, imperialismos, etcétera. Entonces, no, él siendo una de las figuras potentes, no ayuda en esa parte. No va a ayudar y pues yo también lo he mencionado en un video. Él dice, si quieres conocer la historia de Nueva España, lo único que es la historia de las oligarquías como tal, que es lo mismo que yo contesté, que bueno, diciendo eso te saltas la dialéctica de imperios, que precisamente es movida por oligarquías. Entonces, no se me hace una postura muy interesante la que hace Taibo II. Sin embargo, si alguien quiere acudir a leer, por ejemplo, Patria o cuestiones, investigar de Benito Juárez, creo que es muy riguroso, pero más bien es otro gremio de historiadores el que sí le está pegando duro, pero la población mexicana es la que mantiene la leyenda negra. Eso Ya, sí. ya, como dices, también de forma brillante, corre sola. Es que tenemos que Sí, darnos cuenta de eso. O sea, sí, hay que hacer una fuerza para frenarla. sí. Y tú, bueno, entiendo, sé lo que me vas a decir, pero me resulta inevitable un poco poner sobre la mesa pero no se ven las contradicciones, ¿no? O sea, no sé, que cuando no sé, el presidente AMLO pues habla contra lo hispano, pero desde un palacio presidencial hecho por Cortés, ¿no? Sí, O cuando, bueno, no hay, yo creo, cosa de la que estén más orgullosos los propios mexicanos que el Zócalo, ¿no? Que la verdad que es, yo creo, la plaza más magnífica de toda la hispanidad, ¿no? sí. Absolutamente espectacular, ¿no? Bueno, pues también construida por Cortés o pues, lo que decíamos del hospital. Pues ya casi el caso extremo me parece lo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y sé que es un tema sensible, pero no sé, Sí. supongo que no se conoce, que al final es casi prácticamente una réplica del monasterio de Guadalupe, hasta la Virgen del monasterio de Guadalupe en Extremadura, en España, pues visualmente es parecida. Sí, sí. Y creo que, bueno, algunos mexicanistas extremos llegan a decir que la palabra Guadalupe tiene un origen mexica y tal, pues, llegando Claro. casi hasta el extremo de lo ridículo, ¿no? Cuando es Sí, sí, una sí. palabra de origen árabe, Guadalupe, el río de los lobos. Sí, sí. En fin, entiendo que todas estas contradicciones pues pasan desapercibidas y... Sí, absolutamente. Y creo que vuelvo a lo mismo. O sea, es la misma gente manteniendo estas narrativas infundadas, Ujú. este, y, que terminan en estas contradicciones que sí, o sea, se omiten, no quieren investigar, no les da el cuero, verdaderamente no saben, creen que saben, incluso esta misma actitud, muy hispana de ser despreciativos, lo digo en referencia a García, Manuel García Morante, que mencionaba que, por ejemplo, respecto a los vicios, ¿no? De que los ingleses son hipócritas, los franceses son engreídos y los españoles son envidiosos. Él decía, bueno, no creo que sean envidiosos, sino más bien creo que son despreciativos. Es decir, es la guía hacia el cuñadismo. Entonces, esta parte es como, desprecio todo, yo soy mejor, quítate tú, que yo lo voy a hacer, en 5 minutos queda, entonces no necesito leerme un libro en absoluto, y es una actitud absolutamente hispana, y es exactamente el pecado ese, por el que precisamente la gente mexicana está completamente, o se rehúsa completamente a investigar acerca de su historia. Sí, sí, sí. No, Sí, en tu vídeo decías, hablabas de los desplantes de... No necesito leer un libro, es realmente eso, sí, bastante hispano, y cuando lo describías a mí se exacto. me venía a la mente Valle Inclán, o Sí, sí. este casticismo, esta chulería y tal, que a lo mejor se dice más en España, es que sí, sí, sí. Sí, creo que esto de García Morente lo deja así de ¡pum! ¡Pum! Así de por si les quedaba duda, mexicanos son súper hispanos, con Sí, esa actitud. en ese Así de, factor, sí, en ese factor, sí. sí. Y oye, me pregunto sobre, es que no sé, las élites intelectuales, ¿no? ¿Existe tal cosa, no sé si podemos denominarla? Estamos hablando de los historiadores, pero Sí, bueno, pues son su parte de intelectualidad, pero en realidad la intelectualidad que maneja más pues a una sociedad, quizás sea otra, más centrada en los medios de comunicación, tal. Mm,
¿Qué papel juega, si lo puedes identificar Am, sí, actualmente en México? sí, contemporáneamente, yo no desconozco cuál sea un intelectual que esté haciendo una buena movida, por ejemplo, mm, ya sea anti-leyenda negra, por ejemplo, no ubico, pero lo que sí es que México está sumamente inmerso en una de las vacotas sagradas de la intelectualidad, que es Octavio Paz. Ajá. Asimismo, también en menor medida, Octavio Paz era porque se ganó el premio Nobel, por supuesto, pero en menor medida va a ser Samuel Ramos. La cosa es que, por ejemplo, todavía seguimos patinando alrededor de las ideas de Samuel Ramos y de Octavio Paz. Entonces, esos intelectuales tienen un eco durísimo todavía, porque, por ejemplo, en el caso de Samuel Ramos, y también Octavio Paz, pero primero voy con Samuel Ramos. Hace una distinción Samuel Ramos de, por ejemplo, del mexicano. El mexicano decía y hacía un análisis, según él, un análisis, un psicoanálisis del mexicano donde lo divide en tres categorías, que es el pelado, el citadino y el burgués, ¿no? Donde el pelado es aquel agresivo, vulgar, que es la manera de sobrecompensar. El citadino dice que pues está embobado, perdido en su vida citadina, pero que el burgués está completamente concentrado en hacer una mímesis de la gente de las altas sociedades y que por eso, bueno, altas sociedades extranjeras, por supuesto, y principalmente europeas, y que por eso adquiere cierto tipo de cultura por esta mímesis. Entonces así es como reducía Samuel Ramos a los mexicanos a través de un psicoanálisis que por cierto, o sea, a ver, estoy aquí. No, súper interesante Sí, esto que comentas, pero, la verdad. estoy aquí con este libro que se llama es El Edipo Destronado de Bronislaw Malinowski, donde tira durísimo el psicoanálisis, adaptado a otras sociedades cuando él estuvo de gira visitando las Islas Trovián, ¿no? Entonces, no es posible sostener esa narrativa de Samuel Ramos a través de su cribados análisis psicoanalítico a una población mexicana, porque encima sostiene Samuel Ramos que el mexicano se siente despojado del padre que es España. Es decir, mantener esa idea del padre despojado y que por eso tenemos un sentimiento de inferioridad es completamente absurdo porque simplemente, a ver, me voy a remontar rapidísimo solamente un caso, que es de Francisco Javier Mina, por ejemplo, que en 1817, después de hacer todos los servicios militares que hizo para España durante la Guerra de Independencia, estuvo preso en Bayona, me parece, no me acuerdo dónde, tuvo que pasarse a Inglaterra y después llegó a Estados Unidos a través de Nueva Orleans, llegó a México, y se une a los movimientos insurgentes. Una de Sí. las cosas que dice Francisco Javier Mina es, bueno, esta va a ser la segunda vez que se derrama sangre española. La primera fue por librar a los pueblos prehispánicos de la tiranía de los aztecas y la segunda va a ser por ir en contra de este mal gobierno. Entonces, esto quiere decir que ya se tenía concebido, no lo dijo de agrapa, no lo dijo de a gratis Francisco Javier Mina, esto lo está diciendo porque precisamente ya había una nación donde los mexicanos se sentían incluidos dentro de de un mundo hispánico. Es decir, esto que está diciendo, para que haya dicho eso Francisco Javier Mina, es porque sabía perfectamente las narrativas que estaban en curso en esos Sí, sí, tiempos. sí, sorprendente que se hayan borrado después esas narrativas, ¿no? Entonces lo que Ex tenemos que exacto. interpretar, que se borraron, sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, Samuel Ramos está dando vueltas alrededor de esta idea de que nos sentimos despojados de un padre como si los novohispanos no se hubieran sentido como tal españoles. Ese es el problema. Entonces, de ahí parte de manera un poco rara la lectura de Samuel Ramos Sí, me parece muy acertado. sí, Ujú. y rápidamente sobre Octavio Paz. Sí, 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 me interesa. Octavio Paz, ¿qué opinas? Sí. Eh, más o menos lo mismo sucede porque hace una dialéctica en contra, bueno, no en contra, sino una dialéctica sobre Samuel Ramos, agregando la parte de la soledad, el laberinto de la soledad. Entonces, esta, esta noción del laberinto de la soledad de Octavio Paz también me parece que no tiene valor en absoluto y los mexicanos tendrían que estar al tanto de eso. ¿Por qué?
porque hay que recordar que Guatemala pertenecía a Nueva España, es decir, prácticamente ahora mismo y los guatemaltecos no es que sean una nación hermana de México, eso, no sé, me parece reduccionista, es que somos la misma gente, o sea, Exactamente, Guatemala y exactamente. México, Es, es- somos, es- Sobre eso te quería preguntar porque sí, me parece también clave, porque estamos reflexionando sobre la historia, pero en el fondo es pensando sobre el presente, ¿no? Y cuál es claro. el camino a enfocar en el futuro. Entonces, en tu vídeo tienes otra frase de esas que condensan un conocimiento brutal que me encantó y decías, el mexicano se parece más a un español o a cualquier otro hispanoamericano y eso no se tolera. Exactamente. Porque es que Sí, ahí eso es explosivo, ¿no? Entonces, vale, o sea, entiendo que México pues, pueda tener rechazo hacia España, hacia lo español, pero hacia el resto de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, se me viene aquí a la mente, yo sigo un poco a Alfredo Jalife, al sí. final es uno de los analistas geopolíticos más valorados del mundo, mexicano, y bueno, rechaza todo lo hispano de una forma tan exagerada que llega hasta el punto de decir que los mexicanos no tienen nada que ver con los guatemaltecos. O sea, es que me cuesta entenderlo. Y entonces, reflexionando sobre el presente, o sea, lo que es difícil de entender desde el punto de vista geopolítico es que México, como gran nación, bueno, no ya solo que no lidere como gran nación hispanoamericana, no sea la que esté liderando un poco el acercamiento de los países hispanos, pero al menos, o sea, que México tuviera en los pequeños, diminutos países centroamericanos su área de influencia, es que parece lo más obvio, lo más lógico del mundo, ¿no? O sea, es que todos los países centroamericanos no son un tercio de lo que es México en población y Sí, en Producto Interior Bruto. sí, ¿Por qué no pasa eso, no? ¿Por qué no pasa eso? exacto. A ver, creo que cerrando justamente con este tema y esta parte de lo de Jalife y cerrando la parte que abrí de Octavio Paz, que no cerré, pero, Ujú. pero conectan, la cosa es que, exactamente, es decir, si Octavio Paz habla de la soledad del mexicano, porque así es como lo expone, claro, y regresando a los intelectuales, pero Octavio Paz menciona la soledad del mexicano. Guatemala, si no se hubiera salido de lo que es México como tal, de todas formas, Guatemala siendo un país independiente, son aptos para esa soledad. Es decir, ¿por qué no la cuenta Octavio Paz? Es decir, aquí hay una pequeña pérdida de lo que está hablando. Además, se me hace absurdo que mencione Octavio Paz esta soledad, claro, contando a Guatemala, que somos los mismos, la misma gente, cuando de todas formas el resto de Hispanoamérica habla español y tiene un formato civilizatorio católico. Es decir, ¿cómo es que México va a estar solo? Por Dios, o sea, prácticamente lo que está haciendo Octavio Paz es poesía. Y entonces esta poesía es la que se toma como, se pasa de la categoría, de las categorías estéticas y artísticas, se le trata de traspasar a una manera casi sociológica, casi científica, donde se le trata de dar una explicación a la identidad mexicana a través de esta poesía que está haciendo Octavio Paz. Lo que se tendría que hacer es precisamente cribar que estamos hablando en distintas categorías. Y entonces este par de intelectuales, tanto Samuel Ramos como Octavio Paz, siguen siendo los ecos de ellos los que seguimos escuchando respecto a las identidades mexicanas sobre el resto de otros intelectuales que pudieran aparecer. Y efectivamente, es decir, no sé, se me hace muy raro, pero probablemente son poesías producto de los tiempos cuando escribieron eso, que son completamente incompatibles con la realidad mexicana y con lo que están sacando los historiadores actualmente. Entonces queda completamente obsoleto. Sí, Para creo mí, que sí, bueno, pues se puede, como dices, como reflexiones poéticas pueden ser interesantes, pero de cara a cualquier planteamiento sociopolítico, pues parece que mejor dejarlas de lado, ¿no? exactamente, porque si no sucede esto a lo que íbamos. México no está como a la punta de la lanza, por un montón de situaciones y entre otras porque está también el mexicano completamente distraído. Voy a citar aquí a Zunzunegui, pero él me acuerdo que mencionaba él esto de que toda la vida te están contando, fuiste conquistado, fuiste explotado, es un patio podrido de explotación, ahora
esto te lo cuento en la escuela, ahora ve y saca adelante al país. Pues Sí, es sí, sí, imposible. sí, 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 Es, sí, es sí, tienes toda la imposible. razón. Sí, Tienes toda la y razón. bueno, no sé, Zunzunegui también se me hace un poco muy poeta, pero me parece una muy buena forma de que la gente que no sabe absolutamente nada de historia y que se quisiera acercar a la historia de México, se acerque por Zunzunegui, a pesar de las desacreditaciones que ha hecho, por ejemplo, Taibo II de la figura de Zunzunegui, que Taibo II Así. dice, es un X, bla, 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 así, gracias, señor Taibo II, no ayude tanto. No sabía que había esa polémica y Zunzunegui pues me parece que, que es brillante y que en algunos momentos pues también condensa pues unas reflexiones y un conocimiento que merece la pena, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, oye, no te quiero robar ya mucho más tiempo, pero bueno, un par de preguntitas. No hay drama. Ajá. Quería volver un poco a tu vídeo, que todos los espectadores tienen que verlo. Vamos a dejar el enlace en la descripción de ese y de algunos otros más que nos llamaron mucho la atención. Y bueno, la verdad que me gustaría todavía hablar más de él. Pero bueno, hay otro momento en el que condensas también de forma brillante lo que creo que es la mejor lectura de lo que fue Nueva España y dices que era el brazo de plata del Imperio Español, Ah, ¿no? Una frase muy bonita sí, y es que y ahí creo que es cuando estás explicando pues cómo los astilleros de la Nueva España dieron las mejores embarcaciones. El propio Santísima Trinidad salió sí, de los astilleros de Cuba, que Cuba formaban parte de la Nueva España, sí, y ahí es cuando hablabas de los situados y exacto. cómo pues, el dinero, la riqueza escandalosa de la Nueva España, y se me viene a la mente que los diputados que fueron a las Cortes de Cádiz desde la Nueva España Sí. tenían un sueldo que era 3 veces el sueldo del resto de los diputados. Pues así era de opulenta la Nueva España, ¿no? Sí, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, ya lo decía Humboldt, pero es que los datos pues, son innegables, ¿no? Y es que y era así, y toda la Nueva España mantenía el imperio español pues en el Caribe y en Centroamérica, ¿no? Sí. No sé, en esta investigación que has hecho, y al final nos estás demostrando que lees muchísimo, que tienes muchos conocimientos. ¿Cuáles han sido los datos que más te han llamado la atención sobre lo que era en realidad pues, la Nueva España con respecto a lo que tú pensabas que eran? ¿No? ¿Qué cosas crees que han sido las más sorprendentes? El descubrir pues, que los indígenas pues, habían recibido la Cruz de Santiago, no sé. Ese, Cuéntanos. ese es uno de los que dije, oh, no, no, ¿cómo? ¿Cómo si son unos zarrapastrosos tirados ahí, oprimidos por los españoles, ¿no? Este, Con lo que esto de, costaba recibir la Cruz de Santiago, que el propio Velázquez pues ahí sí, estuvo sí, muchos años para mendigándola, conseguirlo. Sí, sí. Simón. Sí, esto de las integraciones de la nobleza, se me hace súper interesante. Y efectivamente, Perú, Perú tiene mucho más datada las noblezas, las movidas de las noblezas indígenas, Ujú. del Tahuantinsuyo, que pasan a ser homologadas de alguna manera con las españolas, dando los títulos, pero títulos de, ufa, o sea, hasta esto de ser parte de la Orden del Toisón de Oro. Que son de los datos que yo dije, bueno, ¿por qué demonios no cuentan esto? Se me Sí, sí. hizo, son de los datos que se me hicieron súper. Bueno, también tengo que mencionar que hace 10 años, cuando entré a la Universidad Michoacana, a arquitectura, porque entré a arquitectura, no la terminé, pero estaba yo perfilándome para hacer, lo que yo quería hacer era como una maestría en restauración, porque lo que más me llamaba la atención eran las clases de Ah, historia del arte. interesante. Sí, había un profesor que era completamente anti leyenda negra, ¿no? Un profesor, y no era un hispanista como tal, sino era, no recuerdo su nombre, pero ahí fue cuando me enteré que o no recordaba que los tlaxcaltecas eran pues, el grueso del ejército español Sí, sí. en la conquista. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ok? Entonces, resulta que hay toda una, que se me hace lo más prudente decir coalición España-Tlaxcala contra Tenochtitlán, y ese es otro de los datos que dije, órale, ok, ok. ¿Qué otros datos? Esto del astillero de La Habana es como también es un super wow. Um, Quisiera saber mucho más de los nobles indígenas. Nada más que está Sí, muy sí, eso enterrada realmente es interesante sí, y es definitivo, ¿no? La verdad, cuando aportas eso.
sí, yo lo noto que mucha gente cuando aprende de estas cosas en los comentarios, en los vídeos y tal, se queda maravillado Sí, y es bastante definitivo, ¿no? O sea, hay informaciones que te ayudan a cambiar de forma bastante radical, ¿no? sí, Y bueno, pues no sé, la fundación de hospitales o la fundación de sí, universidades o sí. esto que estamos diciendo sobre la nobleza indígena. Sí, Súper curioso. exactamente. Y de hecho, por ejemplo, justamente hace un par de horas se me atravesó. Estaban comentando, haciendo comentarios. Ah, porque resulta que el video de este video que hice de España es lo peor que le pasó a México. Están reaccionando a él un par de youtubers, Sí, sí. gente, con alcance de 33, 30,000 vistas. Entonces, a veces me los están pasando, ¿no? Entonces, veo en los comentarios y se atravesó el nombre de este Pedro Sainz de Baranda. Pedro Sí. Sainz de Baranda, nacido en Campeche, por supuesto. Es un Ujú. militar campechano que es veterano de la guerra de Trafalgar. Ajá. Es decir, herido de gravedad y se le subió el puesto a alférez, etcétera, ¿no? O sea, y alguien lo estaba utilizando el nombre de Pedro Sainz de Baranda como para enaltecer el nombre del México independiente, porque después se pasa a los movimientos insurgentes. Ajá. Pero no menciona, pero esta persona no menciona o la tiene sesgada, que él es un militar del Imperio Español. Bueno, pues sí, 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 claro, claro, como los libertadores, como San Martín, por ejemplo, que estuvo También. luchando contra los franceses en Bailén, ¿no? Sí, Además, sí, sí. como teniente coronel, y 3 años después está viajando a hacer las independencias, ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que entre, por ejemplo, Sainz de Baranda o Francisco Javier Mina también, Ujú. retomándolo, o el caso de San Martín. Ah, hay un ejemplo que quisiera tomar de Mina, que es después de haber peleado por España, viene y al momento de que Fernando VII se, a, a, se pone a cazar a todos los que participaron en movimientos liberales, es cuando todos estos militares dicen, oye, este desconocimiento que me estás haciendo de los servicios que estoy haciendo España da para que te vayas. Da para que te vayas, pero pues no te podemos bajar como tal, pero sí nos podemos emancipar. Entonces, eso es mucho del inicio. Entonces, mucho del inicio de las ideas independentistas de los mismos militares españoles hispanoamericanos, a pesar de que están integrados en el Imperio Español, peleando en el mar, como en el caso de Baranda, etcétera. Entonces, yo creo que no se ve, no se ve en las interpretaciones históricas qué se va a ver. Esta parte de que no es por el lado de las categorías culturales donde se sienten ajenos, es más bien por el pésimo gobierno que está llevando a cabo los Borbones con Fernando VII y de cómo están viendo todos que se están jugando prácticamente como si trajeran un balón de fútbol la corona, ¿no? ¿Qué pasa? De a Carlos Sí, sí, IV, sí, que a sí. Fernando VII, que al Pepe Botellas, Todo- etcétera, de regreso a Napoleón. O sea, Sí, sí, esto, los Borbones ahí fueron absolutamente nefastos, la verdad, sí, sí. sí, sí, un desorden completo que es donde más bien es donde se alteran, no como tal, este riel cultural, no va por ahí, es más bien este tipo de problemas y desconocimientos de la corona a los servicios de estos militares. Entonces la gente no, no puede discernir entre esa parte y cae otra vez al reduccionismo de, sí, es que España los tenía oprimidos, por eso se levantaron en armas. Sí, Simón. Es que sí, 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 es un reduccionismo que sesga totalmente la interpretación y, bueno, Sí, sí. negativo. Entonces, bueno, ya para despedirnos y tal, recupero también una de tus frases del vídeo que decías, pensando contra España, estás pensando en contra de México. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo y por eso, pues, el pequeño trabajo que podemos hacer para tratar de ayudar a que haya una perspectiva más positiva sobre el pasado mexicano, la perspectiva mexicana y hispanoamericana en general. Y la pregunta es, bueno, ¿hay esperanza? ¿Está México más cerca o podemos tener esperanza de que
México se reconcilie mejor con su pasado hispano. ¿Cómo lo ves? Am, antes de pasar por ahí, sí, o sea, México pensando en contra de España está pensando en contra de México. Sin embargo, también tengo que aclarar que cualquier mexicano que se ponga a hablar sin procesarlo, sin ningún rigor, se ponga a hablar de las comunidades indígenas Sí, sí, sí. prehispánicas Sí, o sí, sí. incluso contemporáneas, también está pensando en contra de México de manera Sí, durísima. totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, Seguramente hacemos el foco pues, con la visión hispanoamericana pues, sí. y hay que reconciliar los dos pasados. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, exactamente, y es primordial para México principalmente, porque entonces aquí sí nos corresponde completamente, pues, es lo que somos, es quienes somos. Y volviendo a la pregunta, yo, la, un día, anécdota, es que un día Santiago Armesilla subió, no me acuerdo qué publicación, ¿no? Este, Bueno, ya solo que me hables de Santiago Armesilla me gusta porque de nuevo es lo de, oye, somos una comunidad hispana en las sí, redes sociales, tú sigues a un español o sigues a un mexicano o un argentino, pues independientemente de a qué país pertenece, ¿no? claro, Simplemente porque lo que él dice es interesante y es que es la demostración de, oye, somos una comunidad, bueno, tú ahora eres buenista, es que esto es que es llamativo esto, ¿no? No es tan normal sí. que haya tanta interrelación, ¿no? Para mí es la demostración de que somos una comunidad, una misma plaza pública. ¿No? Exacto. Disculpa, Sí, disculpa, que te he sí, sí, sí. interrumpido. No, 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 o sea, todo bien. Es que ya me empieza, o sea, me empieza a sonar ya mucho más fuerte a mí también. Ujú. Todo esto. Pero regresando a la anécdota, resulta que Santiago Armesilla subió algo, no me voy a acordar qué fue, algo referente a historia, hispanidad, no me acuerdo qué tiró. Y entonces empezó la tira de discusiones, acusar a Santiago Armesilla de que es un fascista de ultraderechas, De Santiago derecha. Armesilla, el marxista por antonomasia de, Eso esos sí, de, sí. de ultraderechas. Este, y entonces, pues me metí en los comentarios, bla, bla, bla. Y, y entonces me pasé al inbox y le comenté a Santiago Armesilla así de, ufa, o sea, esto es horrible. Los mexicanos así de, pero necios, recios, haciendo historia espontánea, bla, bla, bla. Y me dice Santiago Armesilla, esto, o sea, esto es así va a ser imposible que haya una unión iberófona. Y la iberofonía, por si alguien no lo había escuchado, que yo creo que sí, la mayoría por aquí en este canal, pero por si alguien me ve, que me sigue, la iberofonía sería, eh, bueno, esta unión propuesta por Álvarez Durantes Prados, Ujú. principalmente, de todos los pueblos que tienen todos los que tenemos un trasfondo eh, un formato civilizatorio venido de la península, ya sea portugués. Sí, 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 Portugal o español, sí. Exactamente, entonces unidos hacemos como 800 millones, incluyendo Guinea Ecuatorial también, bla, bla, bla. Ujú. Entonces, esa es la iberofonía. Entonces, una de las cosas que no entiende la gente es que precisamente la, no se queda esto de las peleas por la hispanidad no se reduce nada más a que yo tengo la razón y que los españoles hicieron la encomienda, bla, bla. No, es que si sigues con la leyenda negra, no va a haber manera de que veas, no va a haber manera de que veas a un guatemalteco, un colombiano como tus hermanos, y mucho menos a un español. El problema es que donde, donde nos agarre la nueva dialéctica de imperios, que va a ser, parece ser, que va a ser comercial, y esto lo digo citando o extrayendo por supuesto, Santiago Armesilla, por ejemplo, Ujú. resulta que estas nuevas encrucijadas van a ser aparentemente de plataformas civilizatorias contra plataformas civilizatorias. Y en el caso de China, por ejemplo, ellos por sí solos, siendo 1.400 millones, ellos por sí solos son una plataforma civilizatoria. Entonces, si nos agarran, por ejemplo, a todos los hispanos solos, ahora sí, nos van a meter en un laberinto de la soledad Sí, sí, como sí, tal, ¿no? Y divididos. O sea, los grandes divididos. estados continente, está claro que ahora mismo, pues eso, los estados de más de 10 millones de kilómetros cuadrados, China, Rusia, Estados Unidos, son los que se juegan las cartas, ¿no? Y nosotros tendríamos como hispanos o como iberófonos, Exacto. y ya se verá, pero la oportunidad de ser uno de esos
esas grandes plataformas civilizatorias, como dices, que lucharan muchísimo más efectivamente por sus intereses. Exactamente. Porque, bueno, es que imaginémonos cómo podemos enfrentarnos con países de 20, 30, 40 millones de habitantes frente, pues eso, a estas grandísimas potencias de 1.000 Eso, millones de habitantes. Es que, eso. y entonces ya es una reflexión sobre el presente y sobre el pasado, pero es lo que tú decías, ¿no? Es que cuesta entender cómo un hispanoamericano, vale, hacia los españoles peninsulares, pues puede haber una distancia conceptual mayor, pero hacia los hermanos que están al otro lado de la frontera, es que eso, y al final es solo la leyenda negra, entonces se me vienen las palabras de Marcelo Gullo de lo primero que Ujú. tenemos que hacer es derribar la leyenda negra. Y es que, verdad, al final es una barrera mental más que otra cosa. Exacto. De hecho, yo en el transcurso, así, hace un par de años, ya había gente que, hay gente que me cae muy mal por aquí, aquí en mi ciudad, y yo a veces pensando en el tipo ese, o lo veía y yo decía, qué mal me caes, cabrón, neta, o sea, qué mal me caes, pero en ti hay un hablante de español, es decir, eres una persona valiosa de todas formas, o sea, ya con esa cabeza como tal. Y entonces, regresando nada más a esto de la batalla campal, que siempre las va a ver en redes sociales, Santiago Armesilla decía, me contestó así de eso, no me llevo con él como tal, así de, súper, súper, no somos compísimas, pero a Ujú, veces él tiene la super gracia de contestar y hace el paro ujú. de contestar, ¿no? Pero sí, decía, pues no, con estas actitudes va a ser imposible que se haga una unión iberófona de todos nosotros. Y precisamente pensando en eso, a, a mí también se me hace muy distante. La gente es verdaderamente agresiva respecto al tema, no quieren escuchar en absoluto. Hablas con ellos, te sientas, te hacen preguntas, respondes las preguntas, los remites a bibliografía y al día siguiente otra vez están hablando de saqueo, Sí. otra vez están hablando de genocidio, otra vez están hablando Bueno, del yugo español. ya, hombre, la verdad que esta batalla de guerrilla, de tratar de convencer uno a uno, pues, pero yo creo en las virtudes de la propaganda, igual que de la propaganda pro división, que viene seguramente de quienes mejor hacen la propaganda, que es el mundo anglosajón, pues ha Mm, convencido a la gente de una cosa, estoy convencido que se la puede convencer de la contraria, lo que pasa que es que hacen falta es utilizar esas herramientas, ¿no? La generación de contenidos, no sé, y si tuviéramos una serie excelente, maravillosa, con los mejores actores, hablando del México virreinal, que de forma subconsciente te transmitiera ciertas cosas sobre el México virreinal, exacto. radicalmente cambiaba la opinión de millones de personas, ¿no? Prácticamente de una semana para otra. Entonces, bueno, pues Sí. a eso tendremos que aspirar. Y yo soy positivo y, por ejemplo, en estos días está viajando Pedro Baños, no sé si lo conocerás, en Sí, España es una persona muy famosa, uno de los geopolitólogos más. coronel, ¿no? Sí, el coronel Baños, y que ya abiertamente es hispanista y está haciendo una gira por Hispanoamérica, un poco trasladando ese mensaje. Bueno, pues una persona tan influyente, pues hace 3 años pensar que ayudara a extender este mensaje por el mundo, pues casi sería impensable, ¿no? Sí, Y digamos que ya él, a través de su figura, pues hay, se alcanza a los grandes medios de comunicación y, bueno, hay sí, pequeños pasitos y que yo creo exacto. que van adelante porque al final es una idea muy, muy racional, muy, muy basada en realidades. Entonces, creo que poco a poco pues la bola de nieve irá echando a rodar. Sí, 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 ojalá. Quiero ser optimista y lo soy. Sí, oye, yo estoy un poco en la, bueno, con lo que acabo de mencionar, estoy un poco medio Pérez Reverte cuando dice, soy un pesimista. Pues, yo de alguna manera también, pero no de su lado, pero sí también estoy un poco pesimista, ¿no? Así de, Pues, pues necesitamos que no seas muy pesimista porque tus vídeos son poderosos, Eric, de verdad. O sea, tus vídeos son poderosos y bueno, te animo a que sigas haciéndolos. sí, Como te decía, pues tienes enormes virtudes y más enormes conocimientos. Tienes una capacidad de llegar con pegada muy, muy importante porque ya te digo, o sea, me concentras en pequeñas frases mucho, ¿no? Mucho sí, de la situación, reflejas de una forma, pues con impacto
realidades que hacen reflexionar, ¿no? Y bueno, ya te digo, te animo a que sigas haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí. Y que cuando tocas el tema histórico, joder, lo haces de forma súper interesante. O sea, que no lo dejes de lado mientras hables de cine o de las cosas que te gusten en tu videoblog. Lo voy a intentar seguir haciendo. Sí, sí, efectivamente también me gusta, así que ¡pum! Con todo ahí. Sí. Fenomenal. Pues nada, no te queremos robar más tiempo, Eric. De verdad, ha sido un verdadero placer estar charlando contigo. Hemos aprendido mucho y seguro que los espectadores también. Y Ojalá. les animamos a que visiten tu canal, que van a disfrutar, y les vamos a dejar en la descripción varios de tus vídeos, que son los que más nos han llamado la atención. Pero bueno, seguro que hay otros muchos también de los que van a disfrutar. Sí, pásense por mi canal, chequen a ver qué les gusta y sí. Muchísimas gracias por la invitada, sí, es un súper honor. O sea, wow. Yo seguía el canal y ahora estoy por aquí. Oh my gosh. Wow. Esperemos llevar muchos espectadores a tu canal. Eso sería genial. Sí. Muchas gracias, Eric. Y nada, Súper. seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Absolutamente. Va, igual.